Perfecto. Hola a todos, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Por favor, confírmenme si me escuchan bien. Vamos a ver. Sí. Perfecto, bien. Bueno, gracias por la presentación, Jair. Eh, Vamos a tratar de hacer un tema que en realidad es importante, dos, es bonito hablar sobre cultura, porque no solamente hay cultura relacionada a las organizaciones, sino también a los grupos, a las sociedades, etcétera, ¿no? Y tiene que ver, obviamente, este, tiene que ver con la forma de comportamiento de las personas, ¿no? Eh, bueno, hay una voz por ahí, por favor apaguen su micrófono. Bueno, vamos a comenzar. Si tienen alguna duda, consulta, con toda confianza, lo hacen por el chat. Bien. Bien, a ver, vamos a hablar sobre transformación cultural, pero para comenzar a hablar sobre transformación cultural, lo primero que deberíamos tener en cuenta eh, o conocer es qué es cultura. Y acá les quiero pedir algunas opiniones, ¿no? Lo pueden escribir por el chat, si gustan pueden activar su micrófono y decirme qué es cultura, ¿no? O de qué hablamos cuando hablamos de cultura, valga la redundancia, ¿no? A ver, ¿quién se anima? A ver. Estamos hablando de las raíces de cada persona, del origen de cada persona, del lugar. Bien, sí. A ver, estamos, como dice, de raíces, conjunto de características de un grupo determinado con un fin común, de los valores, conjunto de creencias, costumbres, ideologías, es lo que impone la sociedad, costumbres, ideas, características, movimientos de ideales y todo lo que ha intervenido el hombre, correcto. Bien. Bueno, yo les voy a hablar cultura, más que el significado, los conceptos, yo les voy a hablar desde la experiencia, la práctica, ¿no? Cómo ustedes pueden. ¿Por qué es importante trabajar cultura? ¿Para qué es importante transformarla? Si es necesario o no transformarla, ¿ok? Y luego cómo se hace, ¿no? Y obviamente quién lidera la transformación cultural, ¿bien? Bueno, cuando hablamos de cultura, ¿ok? Cuando hablamos de cultura estamos hablando de valores, ¿ok? Estamos hablando de actitudes, estamos hablando de costumbres y estamos hablando de creencias, ¿ok? Entonces, ¿se está viendo la pantalla? ¿Se ve la pantalla? ¿Sí se ve la pantalla? Ok, perfecto. Bien, entonces en resumen, la cultura es el resultado de compartir valores, costumbres, actitudes y creencias de los miembros de un equipo o grupo que generen un patrón de comportamiento y otorgan a los sucesos, ¿ok? Y otorgan significados a los sucesos. Por ejemplo, miren, lo que estamos viendo hoy en día en nuestra sociedad en plena cuarentena o en plena pandemia, ¿no? Vemos personas o grupos de personas, ¿no? Que, bueno, el gobierno informó sobre el tema de la pandemia o el tema de la cuarentena y comenzaron a comprar papel higiénico para todos 2 años, comenzaron a abarrotar en los mercados, llevaron cosas que estaban próximas a vencer en algunos casos, y lo peor, que no pensaron en las demás personas, no pensaron en uno mismo, ¿ok? Entonces, eso forma parte de la cultura, es la forma en cómo se comportan las personas y ese significado que le están dando a sus valores, ¿no? En este caso, por ejemplo, bueno, es una foto de Trujillo, entiendo que en Lima debe ser peor, ¿no? Acá prima la cultura del más vivo, ¿no? El que mete el carro, ¿no? El que no respeta a la policía de tránsito que está ahí, la vemos en la foto. Eh, eh, entonces,
hay, la cultura es el comportamiento que nosotros tenemos dentro de un sistema, ¿ok? Eh, es nuestros valores, por ejemplo, los valores de la persona que está conduciendo y mete el carro, ¿correcto? Las creencias, decir, no, o sea, yo creo que si te meto el carro voy a ser más vivo que tú y tú no puedes ser más vivo que yo, ¿no? O si te meto el carro yo voy a llegar antes que tú y voy a recoger más pasajeros, ¿no? O este, tenemos esos valores, esas creencias, esas costumbres, ¿no? Esa costumbre de que decimos, oye, quédense en casa, pero no, ¿quién se va a dar cuenta? Porque la policía no viene por aquí, ¿no? Tenemos esas costumbres, ¿no? Esas costumbres, esos comportamientos, esas creencias, ¿no? Y lamentablemente nosotros vamos formando nuestra cultura. Mire, voy a adelantarme un poco. Cuando nosotros hablamos de cultura, hablamos en tres niveles: a nivel persona, a nivel grupos y a nivel sistemas. ¿Ok? Pero la cultura parte de la persona. Y desde chiquitos nosotros nos van formando nuestra cultura. ¿Correcto? Por ejemplo, ayer yo vi una foto, una entrevista que hacía Ñol Solano, que es un futbolista profesional, un ex futbolista profesional y asistente de la selección peruana de fútbol de mayores y entrenador de la sub-20, que ha salido de su casa, ¿no? Para ir a almorzar a casa de otro futbolista, ¿no? Y él, en vez de reconocer su error, lo que hace es justificar, ¿no? Y esa es otra cultura que tenemos arraigada mucho en el Perú, que es la cultura de las excusas. Para todo tenemos excusas, ¿no? Entonces, cuando nosotros comencemos a hacernos un poco cargo de nuestras decisiones, o hacernos cargo de los comportamientos que nosotros tenemos, vamos a comenzar a cambiar, ¿correcto? Pero ojo, la cultura, no es que yo cambio hoy día y mañana ya tengo otra cultura, no. Los expertos hablan de que una transformación cultural debe llevar entre 3 a 4 años aproximadamente. Y este es un ciclo, ¿ok? Este es un ciclo. Muchas veces, por ejemplo, yo he vivido transformaciones culturales en las empresas donde he estado, y también he participado muchas veces como consultor en algunas otras empresas, y lo que muchos te dicen, los directivos o los dueños de las empresas, sobre todo empresas familiares donde he asesorado, ya, pero ¿cuándo va a estar listo todo? ¿No? Esto no termina, ¿no? Esto es por ciclos, ¿ok? Y eso ustedes tienen que entenderlo. Bueno, miren, esta es una cultura de Google, ¿no? Las oficinas de Google, el layout, ¿no? Cómo está distribuido las oficinas de Google, ¿no? Ven que ustedes las oficinas trabajan en los muebles, tienen billar, ¿no? Tienen un comedor acondicionado, ¿correcto? Entonces, su forma de trabajo es distinto, ¿no? Por ejemplo, ellos tienen la cultura de trabajo por objetivos, por ejemplo. Acá, en el Perú, está tomando forma, pero todavía les cuesta. Si nos está costando adaptarnos al home office o al teletrabajo, ¿no? Pero ahora por la necesidad, por la pandemia, lo tenemos que hacer. También nos va a costar mucho el trabajo por objetivos, ¿no? Es decir, por ejemplo, tú trabajas 8 horas, ¿no? Tú tienes una jornada de 8 horas, pero trabajo efectivo debes tener 4 o 5 horas diarias, ¿correcto? Es más, estoy exagerando, ¿correcto? Entonces, las demás horas tú puedes aprovechar en estudiar algo, estar con tu familia, distraerte, etcétera, etcétera. Y así tú vas a ser más productivo, ¿no? ¿Qué es lo que comúnmente pasa? Tú estás en tu oficina, estás conversando con tu compañero y pasa el jefe, ¿no? Entonces, tú haces que estás trabajando para fingir o engañar que realmente estás trabajando, pero en realidad no, ¿correcto? Entonces, cuando en el Perú entendamos que la cultura por objetivos, o el trabajo por objetivos es más efectivo, vamos a tener una transformación cultural, ya hablando como país, ¿correcto? Y por ejemplo, y eso nos damos cuenta ahora por los freelancers. Hay mucho más freelancer que hace muchos años, ¿no? Ahora las empresas están tercerizando más y hay gente que está dedicándose más a ser consultor, a trabajar como freelancer. ¿Por qué? Porque terminan un proyecto y miran a otro, terminan un proyecto, miran a otro, o llevan 3 o 4 proyectos a la vez,
¿no? Entonces, eso es mucho más rentable y también te ayuda a conocer mucho más y puedes trabajar, eh, tú manejar tus tiempos, ¿ok? Bueno, entonces, miren, vamos hablando unos minutos y ya nos estamos dando cuenta cuántas culturas, ¿no? O qué tipo de culturas hay. Si ustedes revisan los libros, los manuales, ustedes van a encontrar un sinfín de culturas, ¿no? Cultura burocrática, etcétera, etcétera, ¿no? Holística, etcétera, etcétera. Miren, yo no creo que una organización tenga una cultura, definida, ¿no? Lo que yo creo, y lo que dice Norbert Monfort, que es un profesor invitado de la Universidad del Pacífico, dice que la organización es algo holístico, tiene de varias culturas. Una organización tiene de varias culturas y tiene que ser capaz de adaptarse conforme va cambiando el mundo. Y ahora el mundo cambia cada cuánto tiempo, cada día, ¿correcto? Entonces las organizaciones deben ser capaces de adecuarse o adaptarse a eso, ¿ok? Bueno, ¿para qué trabajar cultura? ¿No? Porque, bueno, en algunas organizaciones tal vez no sea importante trabajarla, ¿no? En alguna vez yo entré a... ¿Aló? Apague su micrófono, por favor. En alguna ocasión yo entré a asesorar a una empresa de servicios automotrices eléctricos, y cuando yo me reuní con los gerentes y con el gerente general, nos decía, quiero que nos ayudes a encontrar nuestra identidad, ¿no? Porque nosotros no tenemos cultura. Y esa es una primera falacia, ¿no? Tú desde que pones la primera piedra, tú ya tienes cultura, ¿no? La forma en cómo saludas a los demás, la forma en cómo vas vestido, la forma en cómo te comunicas, la forma en cómo llevas tus procesos, etcétera, etcétera. Tú ya tienes cultura. Lo que tienes que hacer primero es diagnosticarla, conocerla. ¿Por qué? Porque tú no puedes trabajar en base a lo que tú no conoces. Para poder generar cambios, primero tienes que conocer, ¿correcto? Entonces tienes que diagnosticarlo. Bien, y es importante, ¿por qué? Les voy a dar algunos datos sobre algún estudio de Employer Brand Research de Randstad, ¿no? Donde participaron más de 160.000 personas. Por ejemplo, algunos datos, eh, el 50% no trabajaría en una empresa con mala reputación. Y la reputación está ligada directamente con la cultura de la organización, ¿correcto? ¿Por qué? No sé si recuerdan ustedes el caso de Domino's Pizza. Domino's Pizza tuvo que cerrar sus operaciones acá en Perú justamente por una mala respuesta de un community manager. Y ese community manager, generalmente, o sea, ese community manager es el representante de la organización. Entonces, es como piensan tus colaboradores, ¿correcto? Entonces, es la cultura que tiene esa empresa. Igual, Starbucks, ¿no? Starbucks tuvo que cerrar sus operaciones media mañana o media tarde, no recuerdo bien, en Estados Unidos, ¿correcto? Para enseñar a sus colaboradores a que no se debe discriminar a una persona, ¿correcto? Eso es cultura, ¿correcto? La cultura está relacionada directamente a la reputación de la empresa. O por ejemplo, ahora que ha sucedido esto de la cuarentena, justo cuando el presidente dio la cuarentena, me parece que Cineplanet comenzó a despedir a sus colaboradores part-time, ¿no? O sea, Cineplanet está dentro de la ley, del marco de la ley, por decirlo así, ¿no? O sea, todos los colaboradores part-time sí los puedes vincular cuando creas conveniente, ¿no? Y me parece que también comenzó a vincular a personas perdón, que están en periodo de prueba. Está dentro del marco de la ley, pero hacia la vista de las demás personas, ¿qué uno puede pensar? Que esta empresa es inhumana, que esta empresa solamente piensa en sus intereses. Es más, hubo una campaña que decía, cuando termine la cuarentena, no hay que ir a Cineplanet. O cuando termine la cuarentena, no hay que viajar en LATAM porque LATAM subió sus precios, ¿correcto? Está ligado directamente a la reputación. Entonces, por ejemplo, yo hablaba con un colega en la mañana y me decía, Sergio, nos han dado la orden de desvincular a los part-time. Eso va a generar una reputación malísima para nosotros. Está asociado a la cultura también, ¿correcto? Está asociado bastante a la cultura. Hay que tomar decisiones, sí,
pero está asociado a la cultura. ¿Cómo quieres que los demás, quieres que te vean, correcto? Y si ellos te ven de una forma es como tú piensas, ¿ok? Entonces es muy importante. El 88% asegura que formar parte de una cultura les importa, obviamente. Yo quiero trabajar en una organización donde conozcan la cultura, porque así yo voy a saber qué es lo que tengo que hacer, ¿ok? Eso es importante, ¿bien? Y el tener una cultura sólida me va a diferenciar de las demás organizaciones. Por ejemplo, yo trabajaba yo he sido jefe de recursos humanos en TOTUS durante 6 años, y nosotros nos diferenciamos de los demás supermercados. ¿Por qué? Porque nos preocupábamos mucho por las personas, ¿no? Nos preocupábamos mucho por las personas. Nos diferenciábamos también porque, por los colores de la organización, por los layouts, nos diferenciábamos por nuestras promociones, por impulsar el tema e-commerce, etcétera, etcétera, ¿correcto? Pero nos importaba mucho nuestra cultura, ¿ok? El 96% considera clave la alineación de valores empresa. Exacto, correcto. Y esto es algo que se equivocan mucho las organizaciones, correcto. Tal vez en organizaciones grandes, ¿no? Que tienen diversas sucursales o transnacionales, correcto, es más complicado hacerlo, ¿ya? Pero sí es importante tener claro el propósito de persona y el propósito de empresa y alinearlo, porque no solamente es posible que las empresas crezcan, sino también las personas tienen que crecer. Ese propósito tiene que estar alineado, ¿ok? Y como yo conozco el propósito de las personas, conociendo a las personas, hablando con las personas, gestionando a las personas. Es la única forma, conocer su propósito y alinearlo a la organización. Por ejemplo, yo recuerdo cuando trabajé en TOTUS, como jefe de recursos humanos, conversé con cada uno de los colaboradores, y hay colaboradores que me decían: "No, yo vengo acá porque TOTUS me da estabilidad, tengo bastantes años, y mm, me ha permitido mantener a mis hijos, darles educación y quiero darles estudios superiores". Ok, ese es su propósito, estabilidad, seguridad, y hay que brindarles esa estabilidad y seguridad. Hay otros que me dicen: "No, yo conozco las historias de éxito y hay gente que ha comenzado como responsable lineal, ascendido a asistente, ascendido a supervisor y ahora es jefe y luego ascendido a gerente". Entonces su propósito a esa persona es ofrecer una línea de carrera. Entonces hay que conocer, ¿correcto? Hay que conocer hay que conocer esos propósitos para alinearlos a lo de la organización. Y justamente TOTUS te daba eso, ¿no? TOTUS te pasaba estable al año, TOTUS te daba la posibilidad de que tú puedas crecer, te capacitaba, te entrenaba, etcétera, etcétera, ¿no? Te daba las herramientas necesarias para que tú puedas crecer. Entonces, ahí alineamos el propósito persona-empresa. Hay otras personas que dicen: "No, yo vengo solamente a ganar un sueldo para estar tranquilo", ¿no? También es válido, ¿correcto? Pero hay que manejarlo en base a un propósito, ¿correcto? Y esa es una de las condiciones para cambiar la cultura y lo vamos a ver más adelante, ¿bien? El 87% afirma haber elegido una empresa por su cultura, obviamente, ¿no? Como les decía, ¿no? Por ejemplo, es distinto a postular a, no sé, bueno, disculpen que tome todo, por ejemplo, yo también he trabajado en el Grupo F, postulada a Grupo F, que es una empresa grande, un grupo económico que está dentro de los 20 empresas más importantes a nivel Perú, a trabajar en la tienda electrodoméstico de Don Pepe de la esquina, ¿correcto? Es muy distinto, ¿no? Tú al Grupo F lo reconoces porque tiene 4 marcas, que es F, la Curazao, Motocor y Financiera Efectiva. Tiene uniforme que los distingue, tiene photochecks, tiene una ubicación geográfica, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces tiene una cultura sólida, ¿correcto? Está dentro de Great Place to Work, ¿correcto? Está dentro de las mejores empresas para trabajar, etcétera, etcétera, ¿ok? El 80% abandonó la empresa por su cultura. El 87% de directores de talento asegura que disponer de una cultura fuerte les hace más sentido captar gente, obviamente. Esto con el employer branding, ¿correcto? Con tu marca empleadora, al tener una cultura fuerte, sustenta esa marca empleadora, ¿no? Por ejemplo,
dentro de tu cultura tú puedes tener una cultura de reconocimiento, ¿no? Aplicar la evaluación de desempeño y luego de la evaluación de desempeño tomar decisiones, ¿no? Como capacitar, cómo dar ciertos bonos, cómo recategorizar a las personas, cómo darle línea de carrera, ¿no? Indicarle que está dentro del pool de talentos para que pueda hacer una línea de sucesión, etcétera, etcétera. Es una cultura de reconocimiento, ¿correcto? Que ustedes pueden implementar dentro de sus organizaciones, ¿correcto? Y el 10% más es lo que pagan las compañías con mala reputación frente a una nueva contratación, obviamente, ¿no? Obviamente tienen que pagar más para conseguir talento. ¿Por qué? Porque las personas que manejan su empleabilidad van a ir a las empresas donde realmente gestionen su cultura, ¿correcto? Ojo, no es importante, o sea, es importante gestionar la cultura hacia adentro, ¿no? Y que los colaboradores tengan claro qué es la cultura, por ejemplo, de Grupo F, de TOTUS, no sé, de Grupo Recediza, de Damper, de Camposol. O sea, es importante que sepan cuál es su cultura, pero es importante también comunicarla, ¿no? Externamente, ¿correcto? Externamente. Bueno, ¿para qué transformar la cultura? Porque hay necesidad de cambios, ¿no? Por ejemplo, las formas de trabajo han cambiado, ¿no? Ahora está de moda los trabajos por locación de servicio, que son los freelancers, está de moda los home office, ¿correcto? Eh, ya los negocios también han cambiado, ahora ya no es necesario ir a la tienda para comprar, sino todo es a través de e-commerce, ¿no? Por ejemplo, ya no es necesario ir al banco para hacer una transferencia, ahora lo puedes hacer a través de tu aplicativo. Este, o sea, las distintas, por ejemplo, ya no es necesario ir a la universidad para estudiar, ahora lo puedes hacer a través de plataformas como Blackboard, como Zoom, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, ya los tiempos han cambiado, las generaciones, por ejemplo, ¿no? A mí no me gusta, o sea, una de las claves para gestionar personas es segmentar, ¿no? Porque no todas las personas aportan lo mismo dentro de una organización, esa es la clave, ¿no? Pero hay generaciones, ¿no? Como los baby boomers, los millennials, que tenemos que saber también gestionarlos y eso es parte de la cultura, ¿no? Por ejemplo, hay personas donde el 90% de su organización es baby boomers. Entonces tenemos que aplicar prácticas relacionadas a eso, ¿no? Entonces, o prácticas orientadas hacia los millennials, o prácticas, por ejemplo, el 60% de mi población son mujeres, entonces prácticas orientadas hacia las mujeres, ¿no? A ver, tengo una pregunta acá. Estamos en la era digital, correcto. Sí, bien. Ahora, por ejemplo, los procesos de selección han cambiado, ¿no? Antes, ¿qué hacían? Las empresas, ¿no? Lanzaban una convocatoria y esperaban que las personas postulen. Ahora no. Ahora te buscan por distintas plataformas que son LinkedIn o a través de networking, ¿no? A través de su red de contactos. Ahora, por ejemplo, está de moda la selección ágil, ¿no? A través de Legos, a través de historias, el Assessment Center, ¿correcto? Ya todo ha cambiado. Entonces, hay necesidad de cambios. Por ejemplo, yo como jefe regional, yo trabajé como jefe regional, yo tenía una región a cargo, tenía 2 regiones a cargo, en Piura de Tumbes, tenía desde Piura hasta Tumbes 23 tiendas y más o menos 600 colaboradores. O sea, yo gestionaba gente que ni la conocía, por último. ¿Ok? Entonces, pero la tecnología me ayudaba a eso, ¿no? Podía hacer reuniones por Zoom, podía hacer reuniones por Teams de Microsoft, ¿correcto? Entonces, los llamaba, podía entrevistar a través de llamada del WhatsApp, etcétera, etcétera. Ahora mismo, por ejemplo, yo trabajo en una consultora, soy jefe de selección y desarrollo, y estoy siguiendo mis procesos en estos momentos por Skype, por Zoom, por Hangouts, ¿no? Por Meeting, etcétera, etcétera. Entonces, estoy enviando links de PsicoWeb, correcto, pero sigo no, esto no debería parar y deberíamos nosotros adaptarnos, correcto, a los cambios. Bien, entonces, como le digo, hay necesidad de
hay necesidad de cambios, de todas maneras. Entonces, si nosotros entendemos que debemos cambiar, porque todo en el mundo va cambiando, lo que te enseñaron hace 5 años, ahora ya tal vez no te sirva de mucho, ¿no? Es más, lo que te enseñaron hace una semana, 2 semanas atrás, no te sirve de mucho, ¿correcto? Este, eh, entonces, si entendemos que es necesario la transformación, que es un cambio de forma, un cambio más profundo, ¿correcto? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? Bueno, algunas de las razones son porque tenemos un mal enfoque. Nos enfocamos en lo que vamos a perder en lugar de lo que vamos a ganar, ¿correcto? No, por ejemplo, ahora está de moda el coworking, ¿no? En las organizaciones. Antes tú tenías tu oficina cerrada, y nadie entraba, ¿no? Ahora no, ahora ya esa oficina cerrada, donde nadie podía entrar, ahora te la han quitado y han hecho espacios pequeños, reducidos, donde todos puedan trabajar comunitariamente. Es los coworking, ¿no? Nueva forma de trabajo, ¿no? Antes, por ejemplo, todos trabajaban con las puertas cerradas, ahora con las puertas abiertas. No, van a, van a interrumpirme, van a estar entrando a cada rato, pero ahora lo que requiere ahora el trabajador o el colaborador es que tú estés más cerca, que tú estás más cerca y que vean que todo es transparente y que tus puertas están abiertas. Obviamente, si tú tienes que tener una reunión a puertas cerradas para tomar una decisión, puedes irte a un auditorio, a una sala, ¿no? Para que ahí puedan trabajar. Entonces, pero muchas veces cuando vamos a cambiar, o cuando nos proponen cambiar, o que vamos a hacer una transformación, nos enfocamos mucho en lo que vamos a perder en lugar de lo que vamos a ganar. Por ejemplo, yo les comento que cuando yo trabajaba en Totus, nosotros estábamos migrando a tener todo digitalizado, cero papers, ¿no? Eh, y una de esos cambios era ya no entregar la boleta en físico, sino a través de un aplicativo. Entonces, para las personas que han nacido con la tecnología era fácil, ¿no? Era fácil, pero casi casi el 40 hasta 50% de mi población en ese tiempo cuando yo trabajaba eran personas mayores a 40 años y que tenían más de 10 años en la compañía, ¿no? Entonces, para esas personas costó mucho. Entonces, mientras yo tenía un grupo donde estaban contentos porque ya todo lo tenían en el aplicativo, podían ver su récord de vacaciones, podían ver sus horas extras, podían ver sus horas compensadas, etcétera, etcétera. Tenía otro grupo que estaba un poco disconforme porque no podía manejar el aplicativo. Paraban perdiendo la clave, no tenían correo, muchos de ellos no manejaban smartphone, etcétera, etcétera. Entonces, mientras yo tenía un grupo que se enfocó a lo que iba a ganar, porque iba a tener información rápida para ya no estar subiendo a gestión humana y estar preguntando y perder el tiempo, ya tenía la información todo en el aplicativo, pero tenía otro grupo que estaba descontento porque decía que los estaban olvidando, que eran más fríos, que ya cada vez estábamos siendo más fríos. No, en realidad no estábamos siendo más fríos, al contrario, ¿no? Estábamos quitando carga operativa para estar nosotros más cerca a la gente, no estar en piso de venta, conversando, o estar yendo de una tienda a otra, etcétera, etcétera. ¿Okay? Entonces, muchas veces nos enfocamos en lo que vamos a perder en lugar de lo que vamos a ganar. ¿Okay? Y eso es importante. Y cuando nosotros hagamos o gestionemos o hagamos este cambio cultural, eso es enfocarlo, siempre vender la idea de manera positiva, ¿no? ¿Qué es lo que vas a ganar, correcto, con este cambio? Bien. Bueno, las creencias limitantes, nosotros vivimos en base a creencias, ¿no? O sea, todo lo que nosotros creemos es lo que es como vamos. Por ejemplo, una de las creencias limitantes que tenemos, con la que hemos crecido, al menos yo, es que si pasa un gato negro es de mala suerte, o si botas la sal es de mala suerte, ¿no? No tiene ninguna relación, ¿no? Es más, yo tenía
muchas cosas importantes y a veces se me ha cruzado un gato negro y me ha ido muy bien, ¿no? O a veces me ha caído la sal y he tenido una exposición importante y me ha ido muy bien, ¿no? Entonces, tenemos esas creencias, ¿no? Por ejemplo, ahora bueno, en mi último, bueno, donde trabajé anteriormente, yo tenía un jefe que era un jefe que su única experiencia había sido en esa compañía, ¿no? Y, y obviamente él se había quedado en el tiempo, no se había actualizado, por más que tenía una maestría, ¿no? Pero no se había actualizado, ¿no? Y él decía que él quería gente eh, que no haga nada más, que esté metido ahí las 8 o las 10 horas, ¿correcto? Entonces, yo un poco tuve que lidiar con eso y cambiarle un poco el chip, ¿no? Porque hoy en día ya no solamente se puede hacer una cosa, sino, por ejemplo, yo aparte de trabajar de manera dependiente, trabajo de manera independiente como consultor, como facilitador, como docente. Entonces, no solamente voy a estar metido en una cosa, sino puedo abarcar más cosas, ¿no? Antes yo tenía un profesor que decía, el que mucho abarca, poco aprieta, pero no cree, ese solamente es una creencia que te limita a hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, hay creencias que nos han ido a nosotros, por ejemplo, hoy día estaba pintando en la mañana con mi hija, ¿no? Y mi hija había un elefante, que hoy todos sabemos que los elefantes son plomos, ¿no? Y mi hija comenzó a pintar el elefante verde, ¿no? Este, y bueno, yo la felicité, ¿no? Le dije, qué lindo, un elefante verde, ¿no? Porque no necesariamente, porque si yo le hubiese dicho, no, el elefante es plomo, ahí la estoy limitando su creatividad. Y desde chiquitos nos enseñan a eso. Por ejemplo, lo que me decía cuando yo hice mi formación en coaching, lo que me decía mi coach, y un ejemplo que seguro las personas que son padres o madres, lo van a tener en cuenta. Cuando viene un hijo le dice a su mamá, mamá, me saqué 20, ¿no? Y a la otra semana viene, mamá, la profesora me puso 10. Entonces, cuando saqué 20, ¿ok? Yo soy el, el actor principal, yo soy el responsable. Pero cuando me saqué 10, le estoy echando la culpa a la profesora. Y lo vemos hoy en día también, y a mí eso me da mucha rabia cuando veo las noticias, que le echan la culpa al presidente por estar con esta pandemia, ¿no? No, si hubiese cerrado las fronteras a tiempo, tal vez hubiésemos estado mejor. Ok, ya estamos con el problema. No hay que quejarnos, hay que hacernos cargo. Y eso es importante, ¿correcto? Y esa es otra de las razones. Nos cuesta hacernos cargo. Nos cuesta ser líderes y gestionar el cambio y tomar decisiones. ¿Y a qué implica tomar decisiones? Implica muchas veces separar personas que no están alineadas a esa transformación cultural o no están alineadas a la estrategia de negocio. Si yo voy a gestionar o voy a transformar mi cultura, es porque el fin último de toda organización es ganar dinero. Si yo transformo mi cultura, es porque quiero ser más rentable. Por ejemplo, eh, si yo, si yo soy una empresa que no tengo presencia en redes, ¿correcto? Me he quedado en el pasado y no voy a ser tan rentable. Si, si Totus, si Saga, si Ripple no implementaran el e-commerce, ¿correcto? Porque ahora a la gente le gusta comprar por internet y por eso hay los Black Fridays, ¿no? ¿Es por qué? Porque el e-commerce está tomando más fuerza, ¿correcto? Está tomando mucho más fuerza. Entonces, hay que adaptarnos, ¿correcto? A estas, estas, estas nuevas tendencias o nuevos cambios en el mercado, ¿ok? Hay que adaptarnos. Acá tengo una pregunta. Un pilar del coaching, nuestras palabras generan realidades. Correcto, como dice Dietmar.
Hola, amigo Dilmer, qué gusto que estés escuchando. Exacto, nuestras palabras generan realidades, ¿correcto? Somos muchas veces esclavos de nuestras palabras, ¿bien? Bueno, ya sabemos algunas razones por qué nos cuesta cambiar, y otro punto de que nos cuesta cambiar es el temor al miedo, ¿no? A esa incertidumbre que pueda suceder. Por eso, el líder es el que tiene que gestionar el cambio, ¿correcto? Y estar cerca de las personas para que esa incertidumbre sea la más corta o no sea tan impactante, ¿ok? Vivimos en un mundo donde los líderes, ¿no? En un mundo buca, volátil, y de incertidumbre, complejo y ambiguo. Volátil. Hace 3 semanas no sabíamos que íbamos a estar en esta situación. Después de estos 15 días, esta es una incertidumbre, porque no sabemos si van a ampliar el periodo de cuarentena. No sabemos qué va a pasar con muchas organizaciones que pueden ir a la quiebra. La situación es compleja, ¿ok? La situación es compleja porque este virus es nuevo, ¿no? No hay especialistas en este virus, entonces, y hay muchos especialistas que están tratando de dar solución a las organizaciones, a muchos economistas que están evaluando el tema de cómo la economía se puede reactivar, ¿correcto? Hay mucha ambigüedad. Unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa. Algunos dicen que la extensión de los 15 días es correcta, perdón, que los 13 días es correcta, otros dicen que no, etcétera, etcétera, ¿no? Pero esto tiene que generar oportunidad en los líderes. ¿Por qué? Porque si nosotros, eh, esto es volátil, ¿correcto? Esto tiene que generar una visión hacia dónde vamos a ir, ¿correcto? Por ejemplo, una oportunidad que podemos sacar de esto es implementar el home office. Lo que está haciendo el seguro me parece genial, haciendo tele, este, teleatenciones, ¿no? Los médicos, los psicólogos haciendo teleatenciones. Eso no lo íbamos a ver, yo creo que dentro de los próximos 5 años, pero lo estamos viendo ahora con esta realidad que tenemos, ¿correcto? Este, Estamos entendiendo la situación, ¿correcto? Estamos entendiendo la situación. Hay que entender estamos conociendo para poder entenderla, ¿correcto? Estamos teniendo claridad y sobre todo tenemos que tener claridad para actuar de manera ágil, o sea, actuar de manera rápida. ¿Ok? Hay empresas que han tomado decisiones, por ejemplo, de separar a los part-time, de separar a personas que están en periodo de prueba, ¿no? Etcétera, etcétera. O sea, han tomado decisiones que les permita mantenerse en el mercado. El gobierno también está haciendo una inversión fuerte por ejemplo, las personas que ganan hasta 1.500 soles le va a inyectar a las empresas el 35%, ¿correcto? Como un subsidio. Entonces, o sea, estamos todavía en esa incertidumbre, pero los líderes tienen que tener claro hacia dónde van a ir, ¿no? Para eso tienen un equipo, el cual deben asesorarse para llegar hacia un objetivo. El objetivo es que pase esto y se recupere la economía, ¿no? Esa debe ser la visión. Pero hay que ver qué estrategias se implementan para que las personas te vayan a consumir o tu empresa sigas ganando dinero, puedas pagar a las personas y estas personas puedan ir a consumir a los restaurantes, cines, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto lo saqué de Bob Johansson, del Instituto del Futuro, ¿correcto? Es el que explica todo esto del mundo buca, ¿no? Que vimos volátil, incertidumbre, complejo y ambiguo, ¿no? Pero que esto implica que existe una oportunidad para los líderes para poder manejar estos cambios, ¿no? Bueno, ahora vamos a llegar a la parte de cómo hacer, ¿no? Cómo hacerlo, o sea, cómo transformar la cultura. Bueno, como les dije en un principio, tenemos que trabajar en 3 niveles culturales. El primero es de la persona, ¿correcto? Es decir, tú estás manejando, por ejemplo, el caso del tráfico, ¿no? Tú manejas
Y tú decides si te metes, tú decides si no respetas la luz roja, tú decides si no respetas al policía de tránsito, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué? Porque tú tienes una cultura, un patrón de conducta y es como tú le das significados a ciertas situaciones. ¿Ok? Ahora, grupos, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de tu entorno, es como tu entorno maneja, ¿no? Sí, tu entorno se mete el carro, tu entorno respeta la luz roja, es como tu entorno le da significado a esta situación del tráfico, ¿no? Y obviamente los sistemas, ¿no? Los sistemas. Por eso cuando hablamos de cultura, hablamos de una cultura general y de microculturas. Por ejemplo, existe una cultura general de la organización, pero existe microcultura por áreas, ¿no? Por área de marketing, por área de comunicaciones, por área de comercial, por área de producción, por área de mantenimiento. O sea, hay microculturas. Y nosotros, si trabajamos dentro de las organizaciones, debemos ser capaces de entender la cultura general y las microculturas. Ojo, y la transformación, correcto, depende, y esto es algo que me olvidaba, la transformación cultural o la gestión de la cultura, ¿no? Porque gestionamos lo que existe y promovemos lo que no existe, correcto, en tema de la cultura me refiero, y lo vamos a ver más adelante, no depende del área de recursos humanos, no es una tarea exclusiva del área de recursos humanos, se tienen que involucrar todos los líderes de la compañía, ¿ok? Y eso es lo que comúnmente pasa, ¿no? Ah, no, ese es trabajo exclusivo del área de recursos humanos. El área de recursos humanos puede monitorear, puede dar las herramientas tal vez, pero las personas que implementan la cultura o que viven la cultura, bueno, son todos los colaboradores, pero especialmente los líderes, ¿correcto? Recuerda, este, es un patrón de comportamiento, ¿no? Son valores, creencias, costumbres, actitudes que se comparten y generan un valor de un patrón de comportamiento. Bien, bueno, tenemos claros estos niveles culturales, tenemos que trabajar en base a personas, grupos y sistemas, ¿no? Persona, por ejemplo, el jefe de recursos humanos, grupo, jefe de recursos humanos, el jefe de marketing, el asistente de marketing, o sea, grupos, ¿no? Y sistemas, el área de gerencia, gerencia general, el área comercial, el área de producción, el área de sistemas, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Bien, lo primero que tenemos que saber es diagnosticar, saber dónde estoy, ¿no? Cerrar, o sea, conocer las brechas de cómo estoy y cómo quiero ser, ¿correcto? Esas brechas, conocer esas brechas, ¿bien? Y esto se hace a través de focus group, a través de entrevistas, a través de cuestionarios, etcétera, etcétera, ¿no? Hay sí, diversas herramientas para poder diagnosticar la cultura. La cultura, ojo, se describe, ¿ya? La cultura no se mide. Bien, yo no sé si tú le puedes... Tengo 86% de cultura, no se mide la cultura. La cultura se describe. Los artefactos, ¿no? Que es la parte visible, los layouts, los, los comportamientos, las costumbres, por ejemplo, en las reuniones, qué puntual eres qué puntual comienzan las reuniones, cómo es el tipo de comunicación, ¿no? Si es una comunicación vertical, una comunicación horizontal, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, para mí era increíble entrar a una empresa y que te asignaran un celular y que el celular no te conteste. Eso habla mucho de la cultura de una organización, ¿no? Habla mucho de una organización. O que tú envíes correos y te respondan, nosotros no leemos correos, sino leemos WhatsApp. Entonces, ¿para qué está el correo? Es una herramienta de comunicación, ¿correcto? Entonces, pero todo eso forma parte de la cultura. Ojo, todo eso forma parte de la cultura. ¿Bien? Luego, obviamente, diseñar, ¿no? Diseñar cómo quiero ser. Ojo, pero esto no es un cambio de la noche a la mañana. Y eso tienen que entenderlo. Esto es por ciclos, ¿ok? Estos son por ciclos. Propósito, ¿para qué? La razón, ¿para qué quiero cambiar? O sea, ¿para qué quiero tener una plataforma e-commerce si la gente viene a comprarme? Sí, pero atenderás a un porcentaje del mercado, pero yo quiero abarcar
la mayor cantidad de mercado, por eso tengo que ir a a un grupo de gente que está comprando de manera online. Entonces tengo que tener mi plataforma e-commerce. ¿Ok? Por ejemplo, este, muchas veces, por ejemplo, ahora, ¿no? Ahora, hace unos años, el estar yo conversando a través de mi laptop con ustedes sería casi una utopía, ¿no? Digámoslo así. Pero ahora es realidad, ¿correcto? Ahora es realidad, ¿bien? ¿Por qué? Porque demanda, el mercado lo demanda, ¿bien? Demanda el mercado, ¿bien? Por ejemplo, yo les recomiendo que lean ustedes un informe de la Organización del Trabajo, un estudio sobre el futuro del trabajo, ¿no? Hay 20 carreras aproximadamente que van a aparecer dentro de los próximos 10 años y hay que conocerlas. Muchas de las carreras que nosotros tenemos van a desaparecer, ¿correcto? Por ejemplo, si todo en las organizaciones van a automatizar, ¿para qué va a estar el jefe de recursos humanos dentro de las organizaciones? ¿No? ¿Qué para entender a un robot? ¿No, cierto? Entonces, nosotros también tenemos que reinventarnos profesionalmente, ¿correcto? Reinventarnos profesionalmente. Por ejemplo, ya no existen los especialistas, ¿no? Porque ahora quiero generalistas, una persona que conozca un poco de todo y me pueda ver todo, ¿correcto? Entonces es importante eso de ahí. Bien, bueno, tengo una pregunta acá. Ah, es cierto. Exacto, Catherine, gracias. Bien, principios, los valores, ¿no? Ahora, por ejemplo, está de moda mucho el tema de coaching por valores, lo cual yo considero que sí es algo que deberíamos practicar, ¿no? O sea, la organización debe estar en base a valores. ¿Cuáles son los valores que sustentan la organización? ¿Cuál es la base? Por ejemplo, integridad debería ser uno, ¿no? Innovación debería ser otro, ¿no? Pasión por el servicio, las empresas que están dedicadas al servicio, ¿no? Y bueno, etcétera, etcétera. Entonces, debemos tener claro cuáles son nuestros valores, ¿bien? Y luego las prácticas, ¿correcto? Muchas veces la transformación cultural solamente queda en la parte de arriba, en el nivel estratégico, y a veces baja al nivel táctico. Pero eso no, eso debería ser todo. Por ejemplo, ¿cómo creen ustedes que organizaciones que, por ejemplo, el Grupo F que tiene más de 190 tiendas a nivel nacional, ¿cómo creen ustedes que se comunica con las 190 tiendas a nivel nacional o con los más de 5.000 trabajadores que tiene? Por ejemplo, han creado un grupo de Facebook, ¿no? Y ahí cada tienda o cada colaborador sube sus fotos, ¿no? Acá haciendo esta venta, acá haciendo la venta online, acá celebrando el cumpleaños de mi compañero. Acá. Entonces, ahí los directivos se van dando cuenta cómo se está viviendo la cultura F en todas las tiendas a nivel nacional, ¿no? Igual lo hacía Totus, ¿correcto? Tenían yo recuerdo que teníamos un manual de beneficios, ¿no? Que forma parte también de la cultura, ¿correcto? Bien. Entonces, es importante que las prácticas que se implementen, uno, esté alineado al, esté alineado a tu entorno, o sea, está alineado a las personas que tú tienes. Por ejemplo, si tú implementas una práctica para mujeres y solamente el 10% de tu población son mujeres, tal vez no va a tener mucho éxito, no va a tener mucho impacto. Pero si tú implementas una práctica que va a impactar a más del 90% de la población, esa es una práctica que sí tiene impacto. Dos, tienes que medir cómo se está yendo esa práctica, cuántas personas lo usan, ¿correcto? Y que te puedan dar feedback, ¿bien? Y tres, obviamente comunicar. Por ejemplo, si yo tengo un beneficio de medio día libre por mi cumpleaños, pero solamente el área de recursos humanos lo sabe y no lo comunica, ¿cómo creen que el colaborador se va a enterar? Y luego a otro colaborador le dan ese medio día libre y ese colaborador que no se tomó su medio día libre, ¿cómo creen que se va a sentir? Entonces, eso es parte de la cultura, comunicar, que todos sepan cómo esa empresa se organiza, cómo son sus procesos, su estructura, ¿correcto? Es muy importante, muy importante. Acá tengo otra pregunta.
Ok. Bien. Bueno, y la tercera parte es gestionar lo que existe y proponer lo que no existe aún, ¿no? Es cumplir ciclos. Recuerden, esto no es cambiar de la noche a la mañana. Y además, yo te aseguro que tú tienes un plan para poder cambiar de acá a 3 años y lo más probable es que en un año y medio o al año pues, cambies ese plan, ¿no? Porque van apareciendo nuevas cosas, el mundo va cambiando, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, eso es muy, muy importante, ¿correcto? Por ejemplo, yo les comento, yo cuando ingresé a la empresa, nosotros hacíamos reuniones por Zoom, ¿no? Porque obviamente estábamos distribuidos por todas las regiones. Pero de la noche a la mañana vieron que hay un programa que tiene mejor alcance y, y puedes compartir presentaciones. Es un mejor programa que era el Teams. Entonces migramos a Teams. Algunos al principio les costó, porque ya estaban acostumbrados a años de años a trabajar al Zoom, ¿no? Pero poco a poco se fueron acostumbrando a utilizar este nuevo programa que era Teams. ¿Ok? Entonces, esa es parte de la cultura también, ¿correcto? Es parte de la cultura. Bien, bueno, eso ha sido todo. Agradezco estos minutos que ustedes han estado conectados. Si tienen alguna duda, consulta, lo pueden hacer por el chat. Si quieren que yo les recomiende a un autor, lean a Norbert Montfort, ¿no? Es un profesor de la IS que viene mucho acá a Perú, a la Universidad del Pacífico, habla mucho sobre cultura, sobre transformación digital, sobre transformación cultural. Bueno, también pueden leer algunos libros de Enrique Loufat, que habla también de cultura, ¿correcto? O Pilar Jericó, que también es una autora española que habla mucho de cultura, tiene un libro muy pequeño que se llama, el nombre no recuerdo, pero es algo relacionado a la cultura. Bien. Es Norbert Montfort. Norbert Montfort. Bien. Bueno, mi nombre es Sergio Urbina. Cualquier consulta, duda, me pueden seguir por mis redes sociales, por LinkedIn, por Facebook, por Twitter. Agradezco el tiempo, agradezco a Yair por la invitación. Se necesita muchas veces cambio de pensamiento en la jefatura. Sí, sí, Yair, sí, Dietmar, estoy totalmente de acuerdo. Y ese es para complementar tu pregunta o tu acotación, Dietmar, es eso del cambio de las jefaturas, ¿correcto? Es que hay muchas empresas que están pagando las decisiones que han tomado anteriormente. ¿Qué sucedía anteriormente? Por la antigüedad, tú ascendías a la persona, ¿correcto? Ascendías a la persona que no estaba realmente preparada. Entonces, muchas veces no tenían las competencias para ser líder, ¿no? Y ahora ese líder tiene años arraigado en el puesto y sabe que lamentablemente la legislación peruana es así, va a costar mucho sacarlo, ¿no? Entonces sigue y se va a jubilar, entonces lo que nosotros tenemos es que a través del cambio de cultura encontrar su propósito de poder cambiarlo. No es fácil, no es fácil. De todas maneras no es fácil, ¿correcto? Pero hay que tratar de hacerlo. A ver, Cristian dice, ¿cómo gestionar la cultura en las pymes? Mira, gestionar cultura es igual que en una pyme, que en una gran empresa o una empresa transnacional, ¿correcto? Eh, Simplemente es primero diagnosticar, saber dónde estás, las brechas que tienes en estos momentos, saber qué es lo que quieres y qué es lo que estás haciendo ahorita, luego diseñar la cultura que tú quieres implementar, comenzar a implementarlo, primero por el propósito que les dije, las prácticas, procesos, ¿correcto? Y luego ir gestionando poco a poco. Este es un ciclo, ¿correcto? Este es un ciclo. Lo que yo sí les aconsejo es a todos sus líderes que están haciendo, o las organizaciones que ahorita que están en proceso de transformación cultural. Si ustedes prometen algo, siempre cúmplanlo. Y hagan que se cumplan las cosas que ustedes están proponiendo. ¿Correcto? Eso es importante. Bien. Por ejemplo,
Si ustedes han decidido hacer un cambio cultural en la hora de las reuniones y ahora comenzar de manera puntual, pues háganlo. Y hagan que las demás personas cumplan. Si tienen que tomar decisiones drásticas, lo van a tener que hacer, ¿correcto? Pero recuerden, algunas de las razones por que nos cuesta cambiar es que no nos hacemos cargos y dejamos que continúe y continúe y continúe, ¿correcto? Por ejemplo, una de las decisiones que ha tomado el presidente hoy en día, ¿correcto? Para cambiar esta cultura es alargar los 15 días, porque hay gente, lamentablemente por un porcentaje de peruanos, esto va a seguir creciendo, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el presidente es alargar los días y lo más probable es que en algunas ciudades como La Libertad, Piura, o el norte del país, el toque de queda sea mayor, ¿no? Entonces, pero esa es parte de nuestra cultura y tenemos que saber primero conocerla y saber transformarla, ¿no? Pero recuerden que comience por uno, ¿no? Comienza por uno mismo. Bien, muchachos, han sido muy amables. Gracias, Sandra, gracias, Kiara, gracias, María Luz, gracias, Dilma, Caterín. Muchas gracias a todos por sus comentarios. Gracias, Cristian. Un gusto verte, un abrazo. Y bueno, síganme en mis redes sociales porque gracias Luisa, voy a seguir dando webinars, ¿correcto? Así que síganme en mis redes sociales para otros temas que es de interés de todos, ¿correcto? Gracias, muy amable. Nos vemos. Gracias, Dietmar.